Bienvenido familia, y es que hoy vamos a ver cómo va Warzone Mobile, que ya está en el punto de ser completamente 100% anunciado con todo el tráiler el 15 de septiembre. Y a lo mejor ya ha sido anunciado cuando veas este video, y de hecho cuéntame aquí abajo en los comentarios si estás esperando emocionado este juego. Y es que Warzone Mobile será un juego completamente optimizado, tan optimizado hasta el punto de que nadie pensaba de que un juego tan pesado en PC y consola podrá correr perfectamente en un dispositivo móvil. Y también va a poder entrar en la gama de dispositivos de gama media, gama alta y gama baja. Así que vamos a ver algunos requisitos para que podamos ver más o menos cómo irá Warzone Mobile en algunos dispositivos. Y qué les pareció la noticia de que el multijugador no va a estar en Warzone Mobile. Y sí, algunos leakers dicen que ya el multijugador se va a dejar de lado en Warzone Mobile, y de hecho se van a enfocar en solo traer nada más un Battle Royale con una experiencia bastante buena. Así que eso ya lo veremos próximamente, a lo mejor sí se llega a completar el multijugador, pero más adelante. Pero bueno, de momento no hay multijugador, solo tendremos un Battle Royale en esta versión de Warzone Mobile. Ya dejando de lado toda esta información, en este caso se ha estado probando con dispositivos de Xiaomi, y de hecho le ha tocado testear el juego, en este caso dos dispositivos bastante comprados por el hecho que son calidad-precio, que es el Poco X3 Pro y el Xiaomi Note 10 en su versión normal y en su versión Pro. Y lo que pasa que ahora mismo, como algunos preguntan en los comentarios, mi Alcatel va a poder con esta maravilla de juego. Pues quiero darte más o menos una alternativa y darte requisitos que se han visto y que pueden soportar el juego, y así vemos hasta ahora qué celulares están bien optimizados y qué celulares te puedes comprar incluso este año. Pero no sin antes, ¿qué les parece si vemos un gameplay con el Poco X3 Pro y seguidamente vemos un gameplay del Redmi Note 10 Pro en Warzone Mobile? Ahora mismo tenemos un gameplay de lo que es pues el dispositivo de Poco X3 Pro. De hecho, pues ya lo estarán viendo en pantalla, el juego va bastante fluido. De hecho podemos decir que está entre unos 50 a 60 FPS. Y lo que pasa de que este gameplay es más exclusivo para lo que es el canal de M2 Games. Y es que ahora mismo estamos viendo un gameplay bastante optimizado. De hecho la cámara de muerte se ve bastante genial. Y voy a retroceder un poco el video para que puedan ver un poco más del gameplay. Ya les digo yo que está muy bien optimizado, muy bien cuidado Warzone Mobile, que de hecho en este momento era su alfa. Y pues ahora nos va a tocar pues probarlo un poco más optimizado. Así que imagínense si así iba en un Poco X3 Pro, que de hecho vamos a ver las especificaciones ahora mismo. Pues imagínense cómo irá en un gama baja, que creo que va a poder aguantarlo tranquilamente. Y ahora lo que estamos viendo en pantalla es un gameplay del Redmi 10 Pro. De hecho, pues ya están viendo el modelo, para que algunos digan, no, no es el Redmi 10 Pro. Pues sí, hermano, es el Redmi 10 Pro, es un gameplay de Corea, que de hecho ya estarán viendo en pantalla algunas de las animaciones de Warzone Mobile. Se ve brutal. Ahorita la calidad pues está bastante china, bastante cutre, pero bueno, es parte de lo que es la grabación, es parte de lo que nos ha dejado la alfa, así que no se le puede exigir demasiado. Luego ya cuando esté optimizado el juego, cuando salga de manera oficial, claramente vamos a poder jugarlo en una versión pues ya con gráficos altos. Y ya que vimos estos gameplay filtrados, estaremos viendo ahora dos comparativas para que vean qué requisitos el juego puede ir de maravilla. Tenemos el dispositivo del Poco X3 Pro, que es un Snapdragon 860 y una RAM de 6 hasta 8 GB de RAM, dependiendo de qué versión. Y luego el dispositivo más económico tenemos el Redmi Note 10 Pro, que su procesador es Qualcomm 732 y de 6 GB de RAM. Presentamos casi las mismas similitudes de la alfa de Apex Mobile cuando salió su alfa, y nos pedían más o menos estos requisitos, y podemos decir que posiblemente nos pidan 4 de GB de RAM fijo, y no sé si va a variar esto a 3 GB de RAM, dudo mucho la verdad, porque el juego pues en sí es un poco más pesadito. Así que también tenemos una posibilidad de que nos pidan un Snapdragon 625 como requisito mínimo, y en la gama del Snapdragon 625 la verdad que vas a encontrar modelos asequibles que son de gama baja y gama media baja. Entonces pueden buscarlo tranquilamente, ya sería cuestión de que saquen una lista de modelos compatibles con Warzone Mobile. Y en el caso de iPhone se tiene entendido que a partir del iPhone X podemos estar calmados con cualquier juego que se presente en adelante.
Así que banda, quería hacer este video para debatir con ustedes un poco de Warzone Mobile y charlar en los comentarios hasta el 15 de septiembre que se abrirá una beta que vamos a poder ingresar y se abrirá en esta fecha. Ya falta poco para saber todas estas noticias, así que familia, ya nos veremos pronto. Sobre todo no olvides dejar tu hermoso like y tu comentario que yo te estaré leyendo siempre. Cuídate mucho, bye.